Resolución del problema número 1. En el gráfico AD es igual a DB, le voy a poner puntito puntito. CD es igual a DE, ¿no? CD es igual a DE, triangulito, triangulito, mientras que F es punto medio de DE, ¿no? F es punto medio de DE, lo que voy a decir es que DF rayito es igual a F rayito. Calcule X. Tenemos que calcular que es F de. En el triángulo rectángulo ACB, al ser BD y DA puntitos, puntitos iguales, entonces trazo la mediana relativa de la hipotenusa, y por teorema también va a ser igual, entonces también va a medir 6. Concentro en el triángulo DCE. Si F es punto medio y D es punto medio, entonces FD y DC son paralelos. DC pasa a llamarse base y FD base media, ¿no? Y lo que está adentro es la mitad de lo que está afuera. Si afuera es 6, entonces adentro vamos a tener, por el teorema de los puntos medios, ¿no? De que X es igual a 3, ¿no? Aquí se ha puesto lo que está afuera es el doble de lo que está adentro. Lo que está afuera es el doble que está adentro. Por lo que X va a ser igual a 3. Resolución problema número 2. En la figura, si AC es 48, bien, entonces AC, toda esta longitud va a ser por rato 48. AD es igual a DC. Hallar X, que es EB. Bien, si es que AD es igual a DC, quiere decir que D es el punto medio de AC. Por lo tanto, BD es mediana, ¿no? Relativo a la hipotenusa. Si AC es 48, 48 entre 2, 24 y 24. Por el teorema de la mediana, entonces BD también va a ser igual, ¿no? Ese es el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces va a ser puntito, también va a medir 24. Y en el triángulo rectángulo EDB, es un cateto de 7, el otro es 24, tú sabes que por triángulo notable X va a ser 25. Pero por si las dudas, aplicas tu Pitágoras. La hipotenusa es la raíz cuadrada de un cateto al cuadrado, 7 al cuadrado, más el otro, 24 al cuadrado, lo cual te va a dar raíz de 625, que es 25, ¿no es cierto? Entonces, X, lo que nos pide el problema, va a ser igual a 25. Resolución problema número 3. En el gráfico DC mide 40, AM y MC son iguales, quiere decir que M es punto medio de AC. Calcular DE. Calcular DE, a lo cual le voy a llamar X. Muy bien, y aquí es el dato de que DC es igual a 40. Por el teorema de la mediana relativa de la hipotenusa, entonces DM, MA y MC son iguales, entonces es puntito, puntito, aquí también vamos a tener puntito. Por el mismo teorema de la mediana, vamos a tener que el triángulo AMB es un triángulo isósceles, y estos puntitos están en el puntito, por lo que el ángulo A y el ángulo B también van a ser iguales. Y van a ser iguales a 37 medios, 37 medios. ¿Por qué? Porque la suma de estos dos, que son iguales, tiene que dar 37, ¿no? Por eso sale 37 medios y 37 medios. Verifican. En el triángulo rectángulo de EB, recto en E, este ángulo agudo es 37 medios. Entonces vamos a usar el triángulo notable 37 medios, que nos dice que al frente es K y al costado 2K. Esto puede 3K, ¿no es cierto? Esto podemos interpretarlo como que si al frente es K, entonces al costado es el triple. Y eso es lo que vamos a aplicar en este triangulito, ¿no? Si al frente 37 medios es X, al costado de E es el triple. Entonces vamos a tener 3X.
Bien, con esa misma propiedad vamos a trabajar en el triángulo BEC, recto en E. ¿Por qué? Porque este ángulo también va a tener que ser sí o sí 37 medios, ¿no? Eso es por el mismo teorema de la mediana, ¿no? En todo caso, compruébalo. Si al frente de 37 medios es 3x, entonces al costado es el triple. 3x por 3 vamos a tener 9x. Entonces, DC por dato es 40, pero DC también es DE más EC. Entonces, si yo sumo DC, que es X, más EC, que es 9X, me va a dar 10X, ¿no? Entonces planteamos, 9 más X es igual a 40. Entonces, X más 9X es 10X, es igual a 40, por lo que X es igual a 4. Respuesta. Problema número 4. En el problema número 4 me dice que calcule pH, en lo cual le vamos a llamar X. Si BH es 28, BH es 28, AP y PM son iguales, AP y PM son iguales, puntito, puntito, y BM y MC también son iguales, ¿no? BM y MC son iguales, rayito y rayito. Bien, voy a trazar MN perpendicular a H, de tal forma de que MN y BH son perpendiculares, ¿no? A AC, por lo tanto, son paralelas. BH y MN son paralelas. Y como M es punto medio, entonces N va a ser punto medio de HC. Eso aplicando el teorema de los puntos medios al triángulo BHC. ¿No? En donde la base va a ser 28, la base BH 28 y la semibase BN es la mitad, ¿no? ¿Por qué? Porque de acuerdo al teorema, lo que está adentro es la mitad de lo que está afuera. Y aquí está, ¿no es cierto? Por el teorema de la base media, lo que está adentro, MN es la mitad de lo que está afuera. Si BH es 28, entonces MN va a ser 14. Listo, ahora en el triángulo ANM, recto en N, MN y PH son paralelos, ¿no? ¿Por qué? Porque los dos son perpendiculares a H. Y si P es punto medio, entonces H va a ser punto medio de AN también. Entonces nubecita, nubecita. Y bien, lo que está adentro es la mitad de lo que está afuera, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener, por el teorema de la base media, de que lo que está dentro es la mitad de lo que está afuera, o como también te dije, dicho de otra forma, lo que está afuera es el doble de lo que está adentro, ¿no? El 14, lo que está afuera es el doble de lo que está adentro. Está adentro X, por lo que X va a ser 7. La respuesta entonces va a ser 7. Resolución problema número 5. En el gráfico, AM y CN son bisectrices exteriores de A y C. Bien. Si son bisectrices exteriores, entonces forman los mismos ángulos, a los cuales les voy a llamar alfa y alfa, omega, omega. Si AM es bisectriz y CN es bisectriz, podemos observar que están afuera del triángulo ABC, por lo tanto son bisectrices exteriores. AB es 8, AB es 8, BC es 16, mientras que AC es 18. Calcule MN, tengo que calcular el segmento de recta que une MN. Bien, si yo prolongo BN hasta un punto Q, voy a tener que el triángulo BCQ es isósceles. ¿Y cómo lo sabemos? Porque mira, CN es bisectriz, pero altura a la vez. Entonces se aplica el teorema de la bisectriz, ¿no? En donde la bisectriz es altura, es mediana y mediatriz a la vez. Por lo que BN y NQ son iguales, puntito a puntito. Y los lados BC y CQ también son iguales. Le voy a llamar triangulito, triangulito. Pero como triangulito mide 16, este otro también va a medir 16. Ahora voy a hacer lo mismo del otro lado, ¿te parece? Prolongo BM hacia un punto P, por lo que ahora el triángulo que se ha sombreado es isósceles, ¿no? BA y AP son iguales. ¿Por qué? Porque AM al ser bisectriz, alfa y alfa, y altura a la vez, entonces se aplica el teorema de la bisectriz. Lo que quiere decir de que PM y MB son iguales,
Entonces M es punto medio, rayito, rayito, y PA y PB también son iguales, ¿no? Nubecita, nubecita, listo, son iguales. Ahora voy a fijarme en el triángulo grandazo. El triángulo grandazo, entonces PQ va a ser 8 más 18 más 16. Cuando tú sumas estos tres números vas a obtener PQ, que es igual a 42. Trazo ahora sí MN, y como M y N son puntos medios, como puedes ver, pasa a llamarse base media y PQ es la base. Y ya sabemos que lo que está dentro es la mitad de lo que está afuera, ¿no? Eso aplicando el teorema de los puntos medios, también conocido como el teorema de la base media. Ahí está, MN lo que está dentro y la mitad de lo que está afuera, PQ. Si PQ es 42, entonces MN es 21. Respuesta. Resolución problema número 6. En la figura AD y BC son iguales. Entonces a AD le voy a llamar puntito y a BC también le voy a llamar puntito. Allá el valor de X, que es de este angulito. Bien, jovencitos, para resolver este problema propongo lo siguiente. Voy a trazar voy a trazar DE, bien, esta línea, de tal forma que voy a hacer que CD y DE sean iguales. Es decir, he provocado la aparición de triángulos isósceles CED. Si este ángulo es 80, aquí también vamos a tener 80. De acuerdo a la suma de la medida de los ángulos internos, 80 más 80, 160, le falta 20 para 180, lo que quiere decir que este ángulo es 20. Comprueba, ¿no? 20 más 80, 100 más 80, 180, ahí está. Ahora bien, mira, fíjate en el triangulito que se ha pintado, en ese triangulito X y 20 son ángulos internos. Si estos dos internos yo los sumo, voy a tener este externo, quiere decir que todo este externo es X más 20, X más 20. ¿No? Repito, por el teorema del ángulo externo, X más 20 es X más 20. Pero así que aquí ya hay 20, quiere decir que este angulito sí o sí tiene que ser X. ¿Por qué? X más 20. X más 20, ahí está, cumpliendo con el teorema. Y podemos observar, mira, rayito X puntito, rayito X puntito. Por lo que los dos triángulos verdes son congruentes. Hacer congruentes en el caso lado, ángulo, lado, entonces puedo aplicar la congruencia, ¿no es cierto? Yo puedo decir que en el triángulo DCB al frente de rayito es 20, por lo tanto lo mismo tiene que suceder en el triángulo AED, ¿no es cierto? Al frente de rayito también tiene que haber 20 graditos, y con eso suficiente, porque fíjate, en el triángulo EAD, en ese triangulito, 20 y X son ángulos internos y la suma de estos dos te va a dar el externo 80. O lo mismo que decir, acuérdate del triángulo, el ángulo, que el teorema, perdón, del ángulo externo te dice que lo que está dentro es igual a lo que está afuera menos lo que está dentro. Es decir, X es igual a 80 menos 20, lo cual te va a dar 60 graditos. Por si le dudas con pruebas, ¿no? Mira que está salido 60. El 20 es interno, el X también es interno. Entonces 20 más 60, ahí está el 80. Muy bien, esta es la resolución del problema número 6.